Buen día, estimados estudiantes. Les presento mi primera microclase. Esta es una cápsula de conocimiento que les va a servir en la realización de las actividades de trabajo. En esta ocasión les hablaré de la entrevista, que como sabrán es el producto de trabajo que van a realizar para la guía número 3. Les explicaré brevemente qué es una entrevista periodística y cómo se organiza su redacción. Empecemos con una definición general. La entrevista periodística es una conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener opiniones sobre hechos de actualidad, sobre temas de interés permanente o sobre las opiniones, interpretaciones y actitudes del individuo entrevistado. En nuestro trabajo específico, haremos una entrevista histórica. Interrogaremos a un personaje del pasado, o sea, en este caso, a un médico de la peste del siglo XIV, para, a través de sus palabras, ideas y respuestas, obtener un testimonio de uno de los hechos históricos más devastadores de la población y sociedad europea durante esta época, como lo fue la peste negra. Este es nuestro personaje que vamos a entrevistar. Es el médico de la peste del siglo XIV. Esa indumentaria no es un disfraz de cuervo ni nada parecido, sino la vestimenta que usaron estos médicos para pretender protegerse del contagio cuando examinaban a los pacientes enfermos. Y este es nuestro hecho histórico, la pandemia de la peste negra. Se manejan diversas cifras de parte de los estudiosos, pero algunos llegan a estimar que de 80 millones de europeos más o menos que habían en ese entonces, se murieron 50 millones aproximadamente. Esta imagen famosísima se hizo durante el Renacimiento, un siglo después, y todavía muestra el recuerdo fresco de cómo la presencia de la peste arrasaba a poblaciones enteras. Observemos por unos segundos con detalle la imagen. Ahora veamos algunos ejemplos para entender cómo se organiza la redacción de la entrevista como tal. Este es nuestro primer ejemplo. Es tomado del periódico El Espectador. Es un fragmento de una entrevista que se le hace a la alcaldesa Claudia López a propósito del inicio de la cuarentena. Aquí vamos a identificar las partes de este artículo periodístico. Entonces vamos a ver claramente el título. Está entre comillas porque es una frase que se toma la entrevista dicha por la misma alcaldesa, ¿no? Que es la entrevistada. Afortunadamente sé trabajar bajo presión, entre comillas. Luego viene una segunda parte que es el lead en inglés o introducción. Es la presentación del personaje. Acá pues la podemos leer. A 2 meses y medio de su posesión como alcaldesa de Bogotá, Claudia López se refiere a los graves retos que ha tenido que afrontar y que no había imaginado. Entre estos, el coronavirus, que amenaza con alterar la vida urbana, las relaciones sociales y la economía de la capital, así como la del mundo. Entonces, esta es la presentación de esta entrevista que es a propósito de las difíciles decisiones que los gobernantes, en este caso la alcaldesa, ha tenido que tomar para enfrentar esta difícil pandemia. Luego viene una tercera parte, después de la presentación del personaje al cual se va a entrevistar, viene una parte que es el texto como tal,
es el texto central, el cuerpo de la entrevista, y es la combinación de preguntas y respuestas. Preguntas que hace el periodista y las respuestas obtenidas de su entrevistado. Aquí aparece y está organizado en 2 columnas. Una cuarta parte es la foto. Ustedes van a ver aquí la imagen de la alcaldesa y debajo de la foto, en una letra mucho más pequeña, aparece una leyenda que hace referencia a algo sobre la entrevista que se está dando en este medio. Y eso es lo que se llama el pie de foto, que es una pequeña leyenda, una información que explica o complementa lo que está en la imagen. Entonces, como vemos, en resumen, tenemos 5 partes en este artículo. Título, en una letra más grande y en negrilla. Luego viene la introducción en una letra tamaño mediano. Y viene en tercer lugar el cuerpo del texto, que es la entrevista, las preguntas con sus respuestas, en una letra más pequeña. Y acompañando la foto, el pie de foto como tal, en una letra muchísimo más pequeña. Nuestro segundo ejemplo es muy similar. Ahí vemos claramente, dice el título, entre comillas. Toda vez que el título está entre comillas, es que aparece o es tomado de una declaración, de una frase dicha directamente por el entrevistado. Acá se entrevista a la doctora Leal, que es especialista, es una dermatóloga, y pues obviamente especialista en enfermedades como el cáncer de piel. Entonces el título es: el tratamiento más eficaz del cáncer de piel es la prevención. Luego viene, como vemos también en una letra mediana, la introducción, donde presenta quién es la doctora Leal y pues para qué se le va a entrevistar. Y viene el cuerpo del texto, como ustedes ven, está a 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y ahí se ve claramente la pregunta y la respuesta. La pregunta aparece en negrilla y la respuesta en letra normal. Tenemos también la foto. En esta foto, pues en algún punto debe ser ella la doctora entrevistada. ¿Sí? En este caso no hay un pie de foto, pero sí hay una frase cerca a la foto, entre comillas, que acompaña la foto. Y a diferencia del otro ejemplo, aquí aparece un recuadro azul, como si fuera algo aparte del artículo principal de la entrevista, pero que lo complementa. Esto se le llama un paratexto, donde hay unos datos relacionados con el tema del cual se está hablando. Aquí pues está explicando cómo se hace un autoexamen para identificar si un lunar es cancerígeno. Y nuestro último ejemplo es adaptado de un ejercicio escolar que se hizo en algún colegio, de una entrevista muy similar a la que yo les solicité. En este caso, entrevistaron un personaje histórico. La estudiante entrevista a Carlos V, titula su trabajo como Retrato del monarca del Imperio Hispanoamericano en el siglo XV. Ahí ustedes ven claramente el título, los he diferenciado las partes, en este caso por colores. Luego viene en otra letra mediana, en este caso un color naranja, la introducción, donde presenta quién es este personaje y por qué se le va a entrevistar o para qué se le va a entrevistar o qué podemos encontrar en esta entrevista. Y luego aparece el texto completo de la entrevista, que es el juego de preguntas y respuestas, ese diálogo entre preguntas que hace el periodista
y las respuestas que emite el entrevistado. Acá las he diferenciado de rojo las preguntas y de negro las respuestas. Aparece acá en el centro, igual se puede ubicar en diferentes partes, no necesariamente en el centro, la imagen. Esta es la imagen del monarca Carlos V y abajito de la foto o de la imagen aparece una leyenda. En este caso nos dice que Carlos V en el siglo XVI tuvo más poder que ningún soberano europeo. O sea, complementa un poco la información. Acá ya pues sabemos cómo es el retrato físico de Carlos V. Bueno, eso es todo, estudiantes, y pues les agradezco, espero que les haya aclarado muchas cosas y cuídense mucho.